Así que vamos a ir pasando al libro de Romanos, capítulo 12. Hoy vamos a tocar el tema, despacito vamos a ir desarrollando el tema de la transformación, ¿no? El camino a la transformación. Así que vamos a comenzar con el versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que tenemos que notar en este verso que es en plural, ¿no? Está hablando a la iglesia sobre un trabajo que tiene que hacer en su entendimiento, ¿no? En su manera de pensar. Para ello podemos recordar varios versículos que nos dice que la palabra que tenemos que ser de un mismo sentir, ¿no? Así que ese es el trabajo que le compete a la iglesia, ¿sí? Para no conformarse. Ahora, el primer paso para la transformación es no conformarse. Esta palabra conformarse muchas veces la estudiamos, sugesmatizo en griego, ¿no? Como muchos saben, significa amoldarse, conformarse, vivir según el padrón de. Entre paréntesis yo le puse la carne o lo que el diablo promueve en este mundo, ¿no? Nuestro mandamiento es no conformarnos. O sea, un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro de la iglesia o la iglesia en sí, no debe ser conformista. Nunca se debe conformar por haber llegado a tal o cual situación o haber cumplido tal o cual meta. La iglesia siempre está avanzando, creciendo, siempre está en movimiento. Ese pensar que te lleva a transformarse siempre es hacia adelante, continuamente. Es un continuo movimiento para comprobar que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Vai dice que se usa en una voz pasiva, ¿no? Y también significa conformarse a uno mismo. Esto es muy importante porque, como vamos a notar nosotros, fíjense, vamos a ver un ejemplo de esta palabra antes de seguir en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Vieron? No os conforméis es esta misma palabra, ¿no? Antes teníamos este tipo de deseo, le dice a la iglesia, estando en nuestra ignorancia. Ahora esta ignorancia ha desaparecido o comienza a desaparecer cuando la iglesia se pone en acción, cuando continuamente se va transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Volvamos a Romanos 12, por favor. La ignorancia muchas veces ocurre por causa de que uno no sabe, pero también por causa de que uno rechaza, porque eso en 1 Corintios 14, cuando Pablo exhorta a la iglesia de cómo es el uso de la manifestación, dice en uno de los versículos, vamos a mirar ese versículo, 1 Corintios 14, por favor. Versículo 38, después
haber enseñado, redarguido y corregido. En el 38 dice, mas el que ignora, ignore. La ignorancia tiene dos pasos. Uno es porque obviamente uno no sabe, y otro es porque se conforma. ¿Entienden? Porque se conforma. Y eso está errado, porque la palabra nos enseña, nos da un mandamiento a que no nos conformemos. Está en un modo imperativo, como nosotros bien sabemos, en Romanos 12, y es una continuación de la iglesia. Romanos 12, versículo 1, ¿no? Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, una analogía con respecto a las iglesias, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vieron que tiene que ver con la transformación de vuestro entendimiento, ¿no? La renovación de vuestro entendimiento. Es nuestro culto racional estar en esta continuidad, como quien dice, o perseverancia de no conformarnos. No conformarnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es un versículo llamativo porque en un contexto del plural, automáticamente Dios nos dice, te habla individualmente. Porque hay un trabajo que el individuo en la iglesia debe hacer, y es su función. Su función corresponde con este versículo 2, ¿no? Tiene que ver con el versículo 2 actuando, porque fíjense, no podemos sacar este verso del contexto, porque dice el 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos del otro. El que piensa que no necesita del otro, o no necesita si yo pienso que yo no necesito de lo que está enseñando o está viviendo un hermano, bueno, está equivocado. Yo no estoy pensando de mi concordida y no tengo este culto racional que corresponde a un miembro de la iglesia. ¿Entienden? Yo debo, el trabajo del individuo o del miembro es pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Ese culto racional que nos lleva a creer como iglesia, que nos fue dada a cada uno. Yo necesito de esa enseñanza, de esa redargución, de esa exhortación, de esa manera de vivir que tiene mi hermano en la iglesia, ¿no? Me guste o no me guste, yo necesito para poder ¿qué? Ser agradable a Dios, dice la palabra, para funcionar de la misma manera como cuerpo, ¿no? Y poder así llegar a presentarnos agradable a Dios, comprobando que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Ser agradable a Dios, fíjense qué significativo esto, es comprobar que es agradable, bueno y perfecto esa voluntad para nosotros también. No es que yo le agrado a Dios y no, para mí no es agradable. Pero como es algo que se vive en la práctica, yo cuando lo practico,
cuando no me conformo y hago ese esfuerzo de transformarme por medio de esa renovación del entendimiento, de pensar con cordura, con todos los miembros que me están diciendo cómo y qué, entonces yo compruebo que la voluntad de Dios también es agradable para mí y para la iglesia. No conformarse también tiene que ver con el conformismo. Tiene que ver, porque indirectamente, si yo comienzo a conformarme o a dejar o a moldarme a los deseos de la carne o a la forma que el diablo tiene para promover las cosas en este mundo, yo comienzo a no pensar de mí con cordura, ¿no? Gálatas, por favor, capítulo 6. Dice el versículo 7, no os engañéis. Fíjense que les habla nuevamente al conjunto, al cuerpo de Cristo, a las iglesias, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Se dan cuenta? Conformarme a los deseos de la carne o ser conformista en esta naturaleza mundana que tenemos, a esta naturaleza mundana que tenemos, es cegar para corrupción. ¿Entienden? Y Dios no quiere que nosotros nos sigamos corrompiendo o sigamos recibiendo cosas corrompidas. Por eso nos llama a no conformarnos, a no amoldarnos a este deseo natural por causa del pecado que tenemos en nosotros. Nos llama a elevarnos a su voluntad en nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5. Fíjense el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente le está hablando al conjunto. ¿Qué es andar en el espíritu? Andar en el espíritu es andar, obviamente, en la voluntad de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso es muy importante el cuerpo, porque solo esta batalla uno termina conformándose, porque la presión espiritual, el deseo de nuestra carne, la mundanidad que promueve el adversario en esta vida es bastante intensa como para que uno solo lo aguante, pero como cuerpo, en este sentido de enseñarnos, redarguirnos y exhortarnos, y pensando cada uno de nosotros con cordura, no menospreciando a eso que recibimos, es donde nosotros podemos ganar, ¿no? Fíjense el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice. ¿Por qué habla de la ley? ¿Por qué introduce esto de la ley acá? Y acá es donde vamos a desarrollar este tema. Y vamos a contestar esta pregunta con un versículo en el capítulo 3 del libro de Romanos. ¿Por qué comienza Pablo a hablarle a los Gálatas que si somos guiados por el Espíritu,
no estamos bajo la ley. Y acá es donde nosotros vamos a desarrollar este tema para aprender poco a poco a no conformarnos, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué cosa? Es el conocimiento del pecado. Ese deseo, el pecado, que viene por causa del deseo, dice Santiago, a causa de nuestras concupiscencias, que una vez que anida en nosotros, da a luz el pecado. Y dice que por causa de la ley, todo lo que tiene que ver con la religiosidad, en aquella época ellos eran atacados obviamente por el tema de la ley de Moisés. En esa época estaba de moda, ellos recién estaban saliendo, y los judíos no querían salir, ¿no? Ese era el ataque. Hoy en nuestras épocas nosotros no tenemos problema con la ley, ¿no? Pero el mismo principio se aplica a la religiosidad, al hacer las cosas por hacernos, a no entender las cosas, a ser ignorantes. La palabra de Dios nos llama a que nosotros entendamos en nuestro corazón el motivo que Dios tiene en el Señor para nosotros, para ser guiados en el Espíritu. Llama a la iglesia a ser consciente de la voluntad de Dios. Para eso se reveló el gran misterio, para que nosotros podamos entender y obedecer. Llama a ser consciente. Gálatas capítulo 5. Dice en el versículo 1: Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud tiene que ver con los deseos de la carne, con ser conformista y con no reconocer al Señor. Porque eso es lo que nuestra carne tiene como tendencia en ese pecado, a no reconocer al Señor diariamente. Por eso nos llama a estar firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Terminar con la religiosidad en la vida, o comenzar a tratar de terminar, tiene que ver siempre con nuestro Señor Jesucristo, y no dejar que se libre este tipo de estar bajo la ley, esta esclavitud que produce la religiosidad hoy en día en nuestras vidas. Porque dice que el que iba a ser justificado por la ley iba a ser justificado por eso que hacía. Era obligado, como quien dice, se obligaba, y el entendimiento quedaba nulo, como quien dice. Pero estaba bajo la ley por esa manera de vivir. Nosotros actuamos porque entendemos lo que Dios logró en Cristo en nosotros. Por eso no nos conformamos, y esto es lo que produce la libertad y nos lleva a transformarnos de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento, andando en el Espíritu, y así comprobando que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No podés andar en el Espíritu fuera de Jesucristo. Eso es lo que quiero recalcar. Básicamente no se puede andar fuera de Jesucristo, está andando bajo la ley. Uno puede cumplir con toda la palabra, vivir toda la palabra, como quien dice, pero si no tenés al Señor Jesucristo como Señor verdaderamente en tu vida y en la iglesia, porque para que yo transmita esto, ¿no?, tiene que estar en mi vida también. A la iglesia tiene que estar individualmente en nuestra vida,
Si no tenemos al Señor Jesucristo, entonces no tenemos libertad, mi hermano. Acá es donde se desarrolla el contexto. Fíjense el versículo 2. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es volver a los rudimentos religiosos. Nosotros podemos hablar de la circuncisión hecha en el corazón, ¿no es cierto? Hacer las cosas por hacer, volver a estas cuestiones religiosas en las que mundanamente el diablo ha desarrollado, y que gracias a Dios el Señor fue tocando nuestro corazón, y a medida que pasó el tiempo nos rescató totalmente, porque la salvación de Cristo no es solo para que vos seas salvo. La obra de Dios en Cristo en nosotros es tan completa que tiene promesa en esta vida y en la venidera. Abarca cada aspecto de nuestras vidas y nos lleva a sembrar para la vida eterna, ¿no? Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjense lo explícito que era Pablo, porque cada vez que hacemos estas cosas, de volvernos a hacer por hacer las cosas, o dejarnos llevar por la corriente de este mundo, doctrinas y estratagemas de hombre, porque nuestra carne tiene ese deseo, ocurre esto. Obviamente que no es, como que te diría, terminal esto. Depende de mí que yo pueda ligarme otra vez con Cristo en el sentido práctico, porque espiritualmente, una vez renacido, nunca más me voy a desligar de Él, ¿no? Pero en el sentido práctico sí. Dice, porque pues en el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, ¿no? Ese es nuestro culto racional. Por el Espíritu. Ese Espíritu es una continua acción en mi mente. Yo, para tener una continua acción en mi mente, yo necesito el cuerpo de Cristo, porque yo no estoy pensando en las 24 horas del día la palabra de Dios y en mi Señor Jesucristo. Pero en el conjunto, el Señor me está recordando cómo no debo conformarme. Hay muchas cosas que en la vida, a medida que uno adquiere práctica, después ya la desarrolla automáticamente, como aprender a manejar. Cuando está aprendiendo a manejar, vos vas concentrado al 100% y no querés que nadie te hable en el auto. Pero una vez que agarrás práctica, ya vos manejás automáticamente, vas hablando, vas conversando, te vas riendo, ¿no? Y se vuelve automático. En la vida espiritual del cristiano y de la iglesia es también así en ciertos aspectos de la vida. Cuando uno aprende a apoyarse en la iglesia y a funcionar en la iglesia y a no conformarse y a pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe que yo necesito de la iglesia, porque verdaderamente no estoy al 100% todos los días pensando o haciendo la palabra, ¿no? Pero como iglesia podemos llegar a cierto punto. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. ¿Vieron? Ahí en Cristo Jesús, en el cuerpo, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa energización
que produce ese espíritu en nosotros, porque nosotros entendemos la obra de Dios en Cristo en nosotros, que en nuestro Señor está el amor de Dios, en ese espíritu que derramó en nosotros está ese perfecto amor que nos impulsa a esta fe, que energiza esta fe. Este culto racional que nosotros ofrecemos a nuestro Padre se logra de esta manera como cuerpo, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo, no de otra manera. Si no, volvemos a estar bajo la ley, y cuando estamos bajo la ley volvemos al pecado, porque por causa de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora nosotros queremos liberarnos del pecado, queremos liberarnos, porque conformarnos es esclavizarnos. Y nosotros queremos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por ello es que nos necesitamos mutuamente. Colosenses, por favor. Capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Vieron? Ese es el trabajo del cuerpo, al que yo me debo remitir, al que todos nos debemos remitir. Nos debemos enseñar, exhortar en esta palabra de Cristo que more en abundancia para poder andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque este culto racional te lleva a actuar, te lleva a vivir, no es que vos la pensás nomás. Produce tal energización en nosotros, porque es el amor de Dios en nosotros que manifiesta nuestra fe. Se hace manifiesta nuestra fe, energiza nuestra fe, muestra nuestra fe. Gálatas 5, por favor. Fíjense que acá el apóstol, reprendiéndole a los Gálatas, le dice en el versículo 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para o no obedecer a la verdad? Y a esto hay que estar atento, porque mañana salgo yo conformándome nuevamente a los deseos de mi carne, a la mundanidad, y comienzo a tocar a los hermanos, a persuadir a los hermanos en esto. Y ahí la iglesia tiene que estar atenta, porque para esto es la palabra de Cristo que mora en abundancia, para enseñarnos y para exhortarnos, no para Norberto, no es así. Tenemos que aprender a exhortarnos. La exhortación tiene que ser natural en la iglesia. Tenemos que estar prestos para recibir la exhortación, porque cada uno de nosotros tenemos esta debilidad. Como decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Por eso andar en el Espíritu es necesario estar juntos. Tiene que ser natural porque si no, yo y muchos nos vamos a conformar y vamos a empezar a tocar a distintos miembros de la iglesia y vamos a persuadir de seguir corriendo en el Espíritu. Fíjense que dice: corrías bien. Es una acción continua. Es una acción continua. Acá no hay ya llegamos a ciertas cosas, bueno, acá nos sentamos a descansar en Cristo. No, Jesucristo mismo dijo: mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Él continuamente estaba en acción.
porque su mente estaba en acción, y dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo en ese espíritu, ¿no? Por eso es lo que nos impulsa a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Fíjense, qué tremendo. Eso sí que es terminante esta palabra. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Esta levadura en la iglesia tiene que desaparecer. Eso es lo que nos está diciendo. Esta doctrina que infla la iglesia, que piensa, no, ya llegamos, muchachos, empiezo a tocar, sí, está bien, nos merecemos tal cosa, nos merecemos esto, no pasa nada, nadie nos va a desligar espiritualmente de Cristo. Pasa, mi hermano, pasa, porque nos perdemos de recibir las promesas de esta vida, de manifestar la fe en ese amor de Dios que nos energiza, y obviamente de cosechar para la vida eterna, que es lo primero que debe estar en nuestra mente, porque acá estamos de paso, mi hermano, acá estamos de paso, pero allá vamos a estar por siempre. Y cuanto más cosas la iglesia reciba allá, más privilegio va a tener. Más privilegio va a tener, más gloria va a tener, más todo va a tener. ¿Entiendes? Porque estamos invirtiendo acá en nuestro Señor. Y este invertir en nuestro Señor es tan grande que dice la palabra de Dios que es agradable, bueno y perfecto para nosotros. No es solo agradable a Dios, es también agradable a nosotros, porque en ese esfuerzo, y esto tiene que ver con el esfuerzo, mi hermano, que hace la iglesia por elevarse, resulta también agradable a la iglesia, bueno y perfecto a la iglesia. Romanos 12, por favor. Versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere es imprescindible la diligencia. Spoude es la palabra, no perezoso. Es un esmero que hace el conjunto. Es un esfuerzo, diligencia es, ¿no? Es vehemencia. Tiene que ver con hacerlo lo más pronto posible. También tiene que ver con el entusiasmo. Pero muchas veces no es el entusiasmo que rige este hacer, sino el esfuerzo. Y este esfuerzo se vuelve agradable y produce un entusiasmo por el fruto que brinda a la iglesia, ¿no? Si nosotros vemos el andar de la iglesia del primer siglo, había señales, prodigios, milagros, a pesar de todas las presiones y persecuciones que tenía. Y obviamente que eso entusiasmaba a la iglesia. Pero ellos hacían un esfuerzo. Ellos no eran perezosos, como que dice. La única manera de ser fervientes en espíritu es estando haciéndolo todo junto. Ese fervor es algo que produce la iglesia, que cada miembro en su lugar, al funcionar,
mancomunadamente se produce ese fervor. Y ahí comienza esa acción continua y hacia adelante, hacia arriba, como quien dice, firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5. Ya toqué esto. Perdón. Sí, Gálatas 5. No, perdón. Romanos 7, perdón. Me equivoqué. Romanos 7. Y acá le vemos al apóstol Pablo, ¿no? Él luchando contra los deseos de la carne. Versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conozco el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Entiendes? Hacer estas cosas porque no te dicen que no tienes que hacer porque está mal, no es andar en la libertad que Cristo nos hizo libre. Hacer estas cosas porque nuestra referencia es nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos entender que no estamos bajo la ley, pues nosotros fuimos liberados del pecado. Pero porque fuimos liberados del pecado, eso no significa que yo esté libre para pecar. Yo estoy libre para actuar en Cristo. ¿Entienden la conciencia que debe tener la iglesia? Más el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Nosotros, dice la palabra, que Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Entonces, cuando esto se produce en mi mente y yo pienso en mí con cordura, yo me acuerdo de Cristo. Entonces en mi referencia yo comienzo a funcionar y esto se vuelve en el cuerpo el culto racional. Dice ese culto racional que como cuerpo nosotros somos carta viviente, leída y conocida por todos los hombres. Venimos a mostrar lo que es Jesucristo. Venimos a mostrar lo que es Jesucristo, inclusive en esta vida, porque dice que en la venidera también vamos a ser semejante a Él. Así que fíjense a qué punto la voluntad de Dios nos lleva a hacer este esmero, este gran privilegio de funcionar como su cuerpo. No debemos ser perezosos. Y ahí es el trabajo de la iglesia. No conformarse es el camino a la transformación. Es el primer paso que la iglesia tiene. La única manera de no conformarte es teniendo a nuestro Señor Jesucristo presente todos los días de nuestras vidas, y en la iglesia. Dios los bendiga. Oro y compartimos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por nuestro Señor, por este gran ejemplo que nos dejaste en Él, y a vos, Señor Jesucristo, por estar guiándonos y sustentándonos de acuerdo a tu voluntad, para poder nosotros también, por medio tuyo, ser agradable a nuestro Padre, tener este gran privilegio de que nosotros, siendo muchos, gentiles tal vez, tener este privilegio de ser agradable a nuestro Padre por medio tuyo. Y en tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén.